Hola a todos. Hoy les traigo una historia de terror que les pondrá los pelos de punta. ¿Alguna vez has recibido una llamada de teléfono que te dejó helado? Pues prepárate para descubrir qué pasa cuando esas llamadas no provienen de este mundo. Si te gustan las historias escalofriantes, quédate hasta el final, y no olvides suscribirte al canal y darle a like para más contenido aterrador. Comencemos. Lena vivía en un antiguo edificio de ladrillos rojos, uno de esos que, aunque renovados por fuera, aún conservaban la esencia de épocas pasadas en su interior. Había algo en aquel lugar que siempre le había resultado extraño, una sensación de que el tiempo allí se movía de manera diferente, como si las paredes guardaran secretos que nadie estaba dispuesto a revelar. Era otoño, y las noches en la ciudad se habían vuelto frías y húmedas. Lena acababa de regresar del trabajo, cansada y ansiosa por desconectar de la rutina diaria. Como de costumbre, lo primero que hizo al entrar fue encender algunas luces y poner a calentar agua para una taza de té. Luego, se dejó caer en el sofá del pequeño salón y encendió el televisor para dejar que el ruido de fondo llenara el vacío. El apartamento estaba en silencio, salvo por el murmullo lejano del tráfico y los ruidos esporádicos de los vecinos. Lena miró hacia el teléfono fijo que descansaba sobre una mesa al lado del sofá, un aparato anticuado que venía con el lugar y que nunca se había molestado en desconectar. No recordaba la última vez que alguien la había llamado a ese número, casi todo el mundo utilizaba su móvil. Sin embargo, había algo en ese viejo teléfono que le gustaba. Tal vez era la sensación de estar conectada a una época en la que las cosas parecían más sencillas. Lena cerró los ojos por un momento, tratando de relajarse. Justo en ese instante, el sonido agudo e inesperado del teléfono fijo rompió el silencio, haciendo que saltara en su asiento. Abrió los ojos, sorprendida, y miró fijamente el aparato. Nadie llamaba a ese número, nunca. Con un nudo en el estómago, se levantó del sofá y se acercó al teléfono. El aparato seguía sonando, insistente, como si el mismo sonido vibrara en el aire. Finalmente, Lena tomó el auricular y lo llevó a su oído, esperando escuchar la voz de algún teleoperador o una llamada equivocada. Lo que escuchó fue un silencio absoluto, un silencio tan profundo que la hizo sentirse como si estuviera atrapada en un espacio vacío. Lena frunció el ceño, tratando de entender lo que estaba pasando. «Hola», preguntó, con la voz temblorosa, pero no hubo respuesta. Solo silencio, denso y pesado, como si algo o alguien estuviera al otro lado, escuchando, esperando. Lena estaba a punto de colgar cuando oyó un leve sonido, como el susurro de una respiración, apenas perceptible. Se quedó paralizada, con el auricular pegado a la oreja, tratando de convencerse de que era solo la estática, algún tipo de interferencia. Pero la respiración continuaba, lenta y pausada, cada vez más clara, hasta que no pudo ignorarla más. Lena sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. No podía ser real. Sin embargo, había algo innegablemente humano en esa respiración, algo que le erizó la piel. Colgó de golpe, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. Se quedó allí de pie, mirando el teléfono, como si en cualquier momento pudiera volver a sonar. Pero el silencio volvió a llenar el apartamento, dejando a Lena con una sensación de incomodidad que no podía sacudirse. Respiró hondo, tratando de calmarse. Seguramente era una broma, o alguien había marcado el número equivocado. Decidió no darle más vueltas y se dirigió al baño para tomar una ducha caliente y relajarse. Mientras el agua caía sobre ella, intentó distraerse pensando en lo que haría el fin de semana, pero no podía evitar que su mente volviera una y otra vez a esa llamada. Cuando salió del baño, se envolvió en una toalla y se dirigió al dormitorio. El apartamento estaba en completo silencio, y por un momento, Lena se permitió pensar que todo había sido producto de su imaginación. Se sentó en el borde de la cama, dejó caer la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Pero justo cuando comenzaba a relajarse, el teléfono volvió a sonar, esta vez con una insistencia casi frenética. Lena abrió los ojos de golpe, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Cada repique del teléfono resonaba en su cabeza, como si el sonido estuviera atrapado dentro de su cráneo, amplificándose con cada timbre. Temblando, se levantó de la cama y salió del dormitorio, sintiendo que el pasillo se hacía más largo con cada paso. El sonido del teléfono parecía llenar el apartamento, rebotando en las paredes, reverberando en su mente. Cuando finalmente llegó al salón,
se quedó quieta frente al aparato, incapaz de moverse. Era como si algo en su interior la obligara a responder, como si el sonido la hipnotizara, tirando de ella hacia una trampa invisible. Lena alargó la mano con dedos temblorosos, levantando el auricular con una mezcla de miedo y desesperación. Llevó el auricular a su oído, su respiración entrecortada mientras se preparaba para lo peor. Al principio, no escuchó nada, solo ese silencio opresivo que le recordaba la inmensidad del vacío. Pero entonces, una voz se deslizó en su oído, susurrante y aguda, como si alguien estuviera muy cerca de ella, tan cerca que podía sentir el frío en la piel. «Te estoy mirando», dijo la voz, lenta y deliberada. Lena sintió un terror helado extenderse por su cuerpo, sus músculos paralizados por el miedo. La voz sonaba familiar, pero a la vez extraña, como si alguien estuviera imitando su propio tono, distorsionándolo de manera inhumana. «Siempre te estoy mirando», continuó la voz, como si estuviera sonriendo al decirlo, disfrutando de su miedo. Lena colgó el teléfono de golpe, respirando con dificultad. El apartamento parecía más oscuro de repente, las sombras en las esquinas más profundas y amenazantes. Sintió la necesidad urgente de comprobar que estaba sola, de asegurarse de que nadie más estaba allí con ella. Recorrió cada habitación, encendiendo todas las luces, buscando alguna señal de intrusión. Pero no había nada, solo el eco de su propio miedo resonando en cada rincón. Finalmente, se detuvo en el salón, mirando el teléfono con una mezcla de odio y terror. Quería desconectarlo, romperlo, tirarlo por la ventana, pero algo la detenía. Como si cortar la conexión pudiera empeorar las cosas, como si esa presencia al otro lado pudiera enfurecerse si lo hacía. Decidió que lo mejor sería ignorarlo, intentar dormir y dejar que el tiempo lo hiciera desaparecer. Esa noche, Lena se acostó en su cama, con todas las luces encendidas. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, pero el sueño no llegaba. Estaba tumbada, mirando al techo, cuando el teléfono comenzó a sonar de nuevo, esta vez mucho más fuerte, como si el aparato estuviera dentro de su habitación. Lena se incorporó de un salto, el corazón a punto de estallarle. No había manera de que el sonido fuera tan ensordecedor, era como si el timbre resonara dentro de su cabeza, pulsando en sincronía con su pánico. Esta vez, Lena no se molestó en levantarse. Dejó que el teléfono sonara, y cada timbre parecía llenar el cuarto, haciendo vibrar las paredes. Finalmente, el sonido cesó, dejando un silencio aún más aterrador que antes. Lena respiró profundamente, intentando calmarse, cuando algo aún más inquietante sucedió. Desde la oscuridad, el sonido de una respiración lenta y profunda comenzó a invadir el espacio, aunque el teléfono no estaba conectado. Era la misma respiración que había escuchado en la primera llamada, pero ahora estaba dentro de su apartamento. Lena sintió como su piel se erizaba, y el aire se volvía denso, pesado, casi imposible de respirar. Se giró lentamente, buscando el origen de ese sonido, pero no vio nada. Sin embargo, el sonido se hizo más fuerte, más cercano, como si la presencia se estuviera moviendo hacia ella. Su instinto le gritaba que huyera, pero sus piernas se negaban a moverse. Fue entonces cuando vio algo en el espejo del dormitorio. Al principio, pensó que era su reflejo, pero la figura en el espejo no se movía como ella. Era una sombra, una silueta oscura, sin rasgos definidos, pero con una presencia tan palpable que casi podía sentirla. Lena se quedó mirando, paralizada por el terror, mientras la figura se acercaba cada vez más al cristal, como si quisiera atravesarlo y entrar en la habitación. Sus ojos, si es que tenía, eran pozos de oscuridad que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Finalmente, Lena encontró la fuerza para moverse. Se levantó de la cama de un salto y corrió hacia la puerta del dormitorio, pero antes de que pudiera salir, el teléfono sonó de nuevo, esta vez con un tono bajo y distorsionado, como un eco desde el fondo de un pozo. Se detuvo en seco, el sonido la atrapó como un imán, y se dio la vuelta, incapaz de ignorarlo. Al volver la vista, la figura en el espejo había desaparecido, pero la sensación de su presencia aún estaba allí, flotando en el aire como una amenaza latente. Lena sabía que no tenía otra opción. Se acercó al teléfono con pasos lentos, como si estuviera en un trance, y levantó el auricular. No había sonido alguno al principio, ni siquiera la respiración. Solo un silencio tan absoluto que parecía tragarse cualquier otro ruido. Entonces, la voz habló nuevamente, pero esta vez no era un susurro.
Era clara, fuerte, resonante, como si viniera desde dentro de ella misma. «Estoy aquí, Lena», dijo la voz, y esta vez, Lena supo que era la suya propia. No era alguien imitando su voz. Era ella, hablando desde algún lugar oscuro y desconocido. La voz continuó, cada palabra perforando su mente. «Siempre he estado aquí. Y ahora, es mi turno». Lena sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies, como si su misma identidad fuera arrancada de ella. Todo su ser se llenó de un terror indescriptible, una sensación de pérdida total, como si algo estuviera succionando su vida, su esencia, desde el otro lado de la línea. Con un grito de desesperación, Lena arrojó el auricular al suelo, rompiendo la conexión. Pero el sonido no se detuvo. La voz seguía hablando, resonando en su cabeza, más fuerte, más insistente. La habitación comenzó a girar a su alrededor, y las luces parpadearon violentamente, como si la electricidad misma estuviera siendo devorada por la oscuridad que la rodeaba. Lena cayó al suelo, sus manos cubriendo sus oídos, intentando bloquear la voz, pero era inútil. Sentía como su cuerpo comenzaba a entumecerse, como si estuviera perdiendo el control sobre sus propios músculos. La voz seguía hablando, riéndose, burlándose de ella, hasta que todo se oscureció por completo. A la mañana siguiente, el conserje del edificio encontró a Lena en el suelo de su apartamento, el teléfono descolgado a su lado. Estaba inmóvil, con los ojos abiertos pero sin ver nada, su cuerpo rígido como una estatua. No había señales de violencia, pero algo en su expresión, en la forma en que sus labios estaban curvados en una sonrisa forzada, sugería que había visto algo que ningún ser humano debería ver. El conserje intentó moverla, pero Lena no respondió. Sus ojos, aunque abiertos, no mostraban ningún signo de vida. El teléfono, aún desconectado, emitía un leve zumbido. Si alguien se hubiera atrevido a acercarse lo suficiente, habría escuchado una voz suave y persistente, repitiendo la misma frase una y otra vez. «Estoy aquí, Lena. Siempre estaré aquí». Y en algún lugar, dentro de esa oscura conexión, algo sonreía, satisfecho de haber encontrado un nuevo hogar.